SAGU, con tu pyme, la gran minería juega de local. ¿Cómo están? Qué bueno verlos nuevamente aquí en Minería 360. Gracias por acompañarnos en CNN Chile para seguir con este especial que hemos preparado revisando los temas que han marcado tendencia, los más relevantes, los más sorprendentes también de esta industria en el año 2023. Bueno, en la edición de hoy vamos a revisar la entrevista que nos dio la geóloga Irene del Real sobre la importancia de los metales en la vida diaria, en el mundo cotidiano, a propósito de su libro Todo lo que brilla. Y además vamos a revisar cómo va la transformación digital, uno de los procesos más importantes que está llevando adelante esta industria. De eso y mucho más en este capítulo de Minería 360. Partieron vendiendo scotch, tal cual, scotch para una minera. Y con el tiempo y la experiencia acumulada, por cierto, del padre de la familia Fernández Cordero, se han transformado luego en un proveedor muy relevante de Antofagasta en la fabricación y reparación de piezas mineras. En ese sentido, desde 2019 están trabajando con SAGU, empresa que permite potenciar a las pymes locales de la industria minera en la segunda región. Conozcamos la historia de esta empresa y el aporte que ha tenido SAGU además en el siguiente informe de Javier Albornoz y Luis Rosales. Como FCMOR nos dedicamos a desarrollar, a fabricar, a reparar y comercializar partes y piezas de equipos mineros. Y actualmente también nos estamos abriendo al área de ingeniería inversa. La empresa se creó en el año 2014, específicamente el 14 de septiembre del 2014, con la idea de ayudarme un poco a mí económicamente porque era mamá soltera. Las primeras intenciones fueron hechas para hacer taxi para la minería. Entonces yo misma era quien manejaba el vehículo, llevaba las cargas a la minería y después volvía, hasta iba con mis hijas a dejar las cargas. Después de eso, guiada por mi papá, empezamos a entrar a todas las plataformas mineras. Primera fue Minera Escondida de BHP y fueron nuestros primeros clientes. Que la primera venta que hicimos fueron unas cintas de esta adhesiva, como scotch de estos gruesos. Las compraba en una ferretería y después se las vendía a ellos, así de fácil. El nombre de la empresa es FC por Fernández Cordero. MOR es por más, porque venía un futuro próximo en el que iba a crecer mucho más la empresa, no íbamos a ser solo nosotros los 5. Yo me empecé a dar cuenta que había muchas solicitudes de la minera que no eran recibidas por otras empresas porque como era poca la ganancia, las otras empresas no licitaban o no cotizaban hacia ellos. Entonces al final empecé a cotizar esas cosas que eran pequeñas y que me las ganaba siempre y así empezamos a generar ventas. En realidad evolucionamos en un 100% cuando llega Pedro Fernández en el año 2019, porque él venía con todo lo que era la creación de los componentes mineros. En el 2019 yo me integro a la empresa, vengo a cumplir la función de poder reforzar lo que estaba haciendo Karen. Nosotros en el 2019 logramos entrar en el mercado. Conjuntamente empezamos a ver las plataformas en el cual se inicia SAGU, que lo invita a participar. Nosotros antes de pertenecer a SAGU solamente comercializábamos algunos productos de ferretería propiamente tal. Le damos una visión diferente a la empresa. Con la experiencia que nosotros traíamos en el mercado y con el equipo que yo traía para complementar a esta empresa, teníamos la suficiente experiencia para poder responder al mundo minero de poder fabricar en Chile y en esta región repuestos, partes y piezas para equipos minas, principalmente palas y perforadoras. Y trabajamos directo al cliente para darle las soluciones y en los tiempos que ellos necesitan. De repente la urgencia es básicamente, está parada una perforadora, necesito algo para ahora y esa es la urgencia. Trabajar en el momento para solucionar el problema de mi cliente, poder llevarles la pieza, el componente, lo que ellos necesitan para que esta perforadora vuelva a funcionar y el proceso de la minera siga. Si una perforadora queda parada o una pala queda parada, son millones de pesos que la compañía minera deja de producir y de ganar. Comentaba de haber vendido cintas que ganábamos 3 millones, 2 millones, empezamos después a ganar 10, 20, 30 y hasta lo que facturamos hoy en día. Hemos crecido en ventas un 300% de lo que nosotros teníamos proyectado.
En personal hemos crecido un 200% de lo que nosotros teníamos proyectado para 2023. Estamos con un 50% de mujeres como un 50% de hombres. Los puestos estratégicos de la empresa están siendo dirigidos por mujeres. Hoy FCMUR trabaja con todas las mineras del norte de Chile. Para que la minería esté activa como lo está hoy y las proyecciones que tienen ellos a los años que siguen, nosotros lo que estamos aportando es experiencia, estamos entregando tecnología y lo estamos preparando y desarrollando manos de obras para el futuro. Chile es un país que ha estado históricamente vinculado a la industria minera, pero ¿sabemos de dónde vienen los metales? Día a día lidiamos con ellos. ¿Por qué no podemos vivir sin los minerales? Bueno, son algunas de las respuestas que nos entregó la geóloga Irene del Real en el contexto de la presentación de su libro, Todo lo que brilla. A continuación, revisamos la entrevista que tuvimos con Irene del Real aquí en Minería 360. Vamos a hablar de literatura. Claro, aquí en Minería 360 también le damos espacio a libros que tratan, por supuesto, sobre el tema que es el centro de nuestro programa. Este es el libro Todo lo que brilla, cómo los metales han formado nuestra historia. Lo escribió la geóloga Irene del Real y nos acompaña aquí en el estudio para profundizar en el libro y en las razones que motivaron esta publicación de divulgación científica. Gracias por estar con nosotros, Irene. Bienvenida. Gracias por la invitación. Irene, súper interesante este libro. Hace algunas semanas que ya está dando vuelta a las librerías y es muy interesante porque nos permite acercarnos de otra forma a los minerales que están muy presentes en nuestra vida, aunque quizás no siempre lo tengamos tan claro y tan conscientes de eso. ¿Qué te motivó a hacer este libro primero? Me motivó, tenía una premisa en realidad bastante sencilla, pero una respuesta un poco compleja, que era... Yo llevo bastantes años ya haciendo investigación relacionada con la formación de metales. Por lo mismo también me toca bastante relacionarme con la industria minera, con la exploración minera y siempre he visto, conversando con amigos, me he dado cuenta que hay un poco de distancia entre los metales y nuestra vida cotidiana y también su uso hacia el futuro. ¿Distancia porque hay poco conocimiento? Distancia porque en realidad no lo relacionamos tanto a la cantidad de metales que usamos en nuestro día a día. Sí. Entonces un poco quería ayudar a formar una opinión, o tener, mejor dicho, una opinión informada sobre los metales, su uso, su importancia y un poco también ligarlo a la industria minera. Sí. Y me di cuenta que en realidad para tener esa opinión informada podía hacer un relato un poco que viera los metales de una perspectiva de cómo se forman, pero también de su importancia en nuestra historia y en el desarrollo de nuestra sociedad. Claro, la primera parte es quizás un poco más técnica y más específica, pero luego en un lenguaje bien sencillo uno puede acercarse y aproximarse a esa idea. Ahora, hay una pregunta que se repite a lo largo del libro y que está subyacente a todo esto. ¿Qué sería de nuestra vida sin los metales? Es una gran pregunta. Yo creo que hay algunos ejemplos simples que nos pueden ayudar a un poco a vislumbrar qué sería nuestra vida sin metales. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, yo me levanto en la mañana a tomar desayuno, voy a la cocina, voy a ocupar cubiertos, metales, ocuparé la tostadora, más metales, el hervidor, más metales y así. Entonces yo creo que imaginarnos incluso eso como actividades cotidianas y restándole los metales, un poco empieza a abrirnos los ojos sobre cuánto lo ocupamos en nuestro día a día. O el celular, por ejemplo. El celular lo ocupamos para absolutamente todo. Y un celular tiene más de 60 metales diferentes que cumple cada uno una función diferente para que ese aparato pueda funcionar. Entonces, dependemos mucho de los metales en nuestra vida, en nuestro cotidiano, pero también los metales en el fondo son el sustento, son la base de la vida y del desarrollo que tenemos el día de hoy. Y también el sustento que nos dan la vida cómoda que tenemos el día de hoy. Exacto, y ha sido clave desde los comienzos, digamos, en que se descubre la forma de manipular y malear, digamos, un mineral hasta ahora. O sea, no habríamos llegado al nivel de desarrollo que tenemos hoy día de no ser por la presencia de los metales y por darles un uso específico también. Completamente, porque los metales, como bien dices tú, tienen esa característica que son maleables. A diferencia, por ejemplo, de la roca o de madera, nosotros le podemos dar la forma que nosotros queramos a un metal. Ahora, diferentes metales van a tener diferentes propiedades, pero esa es la forma en que se empezó a ocupar los metales, llámese la del cobre, el 10.000 antes de Cristo, fue justamente porque eran maleables, le podíamos dar formas, se pueden empezar a hacer herramientas y un largo etcétera de cosas que son esenciales para nuestro desarrollo. Bueno, y de hecho hablamos de la edad de cobre, de bronce, de hierro, ¿no? Lo que marca ciertos hitos también en el desarrollo del hombre.
Sí, y eso para mí fue bien impresionante investigarlo, y es parte del libro también, el cómo el descubrimiento de cada metal o cada aleación de metales, como puede ser el caso del bronce, ha sido un hito de desarrollo. Incluso del paso de la edad del bronce a la edad del hierro, que implicó dejar de hacer bronce por problemas que existieron como geopolíticos incluso en esa época, y el llegar a ocupar el hierro implicó también avances en la ciencia, avances en el conocimiento. Entonces el uso de los metales y el descubrimiento de metales en general también va de la mano con la aparición de la ciencia y del avance de entendimiento de nuestro entorno. Sí. Ahora, hay algo muy interesante que tú reflexionabas y que tiene mucho que ver con tu profesión, ¿no? La geología. Pero estamos vinculados y dependemos además probablemente en nuestro día a día de minerales que se formaron hace millones de años, ¿no? O sea, hay un vínculo ahí, una trascendencia de los minerales que es notable, medio filosófico incluso. Totalmente. Yo creo que aparte, trabajando en geología, de hecho, da un poco esa perspectiva bastante filosófica o existencialista de la Tierra y la humanidad en base a la cantidad de tiempo que llevan los metales formándose bajo nuestros pies. Sí. Y es justamente a mí una de las cosas que me apasiona investigar, son esos procesos geológicos que acumulan metales, porque esos procesos geológicos están ligados a nuestro pasado, al pasado del planeta. Nos ayudan a entender, por ejemplo, cómo era Chile hace 100 millones de años. Claro. Entonces, hasta dónde llegaba el mar, por ejemplo. Hasta dónde llegaba el mar, por ejemplo. Entonces, son todas cosas muy impresionantes de la geología que tienen que ver con ese desacople temporal que tenemos nosotros como humanos versus la Tierra. Porque nos da una perspectiva del tiempo también muy distinta. Muy distinto. Son como dos líneas de tiempo diferentes que corren de manera paralela. Absolutamente. Ahora, Irene, yendo a un aspecto quizás más práctico del desarrollo de la industria también, todo este trabajo en términos de geología y de comprender cómo se van desarrollando los minerales y cómo se forman, da pistas también hacia el desarrollo de la industria, hacia dónde explorar, ¿no? O sea, por alguna razón específica que ustedes bien saben, en Chile hay mucha concentración de cobre, por ejemplo, y en otros lados hay más oro y en otras partes diamante u otros minerales, en fin. A lo que voy es cómo esto nos ha permitido ir desarrollando una industria, al final, todo este conocimiento también bien específica. Sí, o sea, no tener conocimiento geológico sobre cómo se forman los metales haría de la industria una industria que estaría invirtiendo millones en probablemente muchos fracasos. Claro. Porque requiere de conocimiento el saber dónde buscar. Si no está, buscar a ciegas va a ser como buscar una aguja en un pájaro. O sea, esa es como con eso se podría comparar. Mientras que tener el conocimiento geológico de qué acumulan los metales, por qué Chile, por ejemplo, tiene tanto cobre, es lo que a nosotros nos permite poder hacer mejores targets o saber cómo buscar mejor. Y mucho el conocimiento que nosotros desarrollamos en geología como relacionado a los metales, el área de geología económica, que es donde yo me desempeño, tiene que ver con ese conocimiento en la premisa de saber buscar mejor. Si yo entiendo cómo algo se forma, el por qué está donde está, yo voy a poder buscarlo de manera más óptima. Ahora, hablemos del futuro también, porque todo este análisis y revisar toda esta historia que tú sintetizas bien en el libro permite entender también que hacia dónde nos encaminamos un poco con el uso y nuestra relación con los minerales. Hay un elemento que a mí me llama la atención, por ejemplo, que el desarrollo de actividades económicas en torno a la explotación de minerales o metales ha generado tensiones culturales, sociales, políticas, decías tú también, en distintas partes del mundo. Y eso nos sigue acompañando hasta el día de hoy. ¿Cómo ves tú ese proceso ahora? Bueno, creo que estamos en un punto de inflexión medios obligados, porque si nosotros, yo creo que todos pensamos y queremos un futuro que sea más sustentable, más sostenible, que sea carbono neutral. Y ese futuro, en el fondo, es un futuro donde nosotros queremos hacer esta transición energética, depender de energía renovable, cambiarnos a la electromovilidad. Pero se nos olvida a veces que todo eso requiere de metales. De hecho, un auto eléctrico ocupa entre 3 y 4 veces más cobre que un auto convencional. Un auto ocupa aproximadamente 100 kilogramos de litio. Entonces, se nos olvida esa parte de la ecuación, que queramos o no, un futuro más sustentable requiere de más metales y por ende va a requerir de más minería. Y yo creo que ese punto de inflexión no es solamente el hecho de que probablemente vamos a necesitar más minería, pero también tenemos que repensar la relación entre la minería y la sociedad para que se pueda efectuar de la mejor manera posible. Bueno, y tú en el último capítulo esbozas de alguna manera ese nuevo paradigma. ¿Cómo debería ser eso? Esa forma de mirar la minería hacia el futuro. Yo creo que uno de los pasos principales es
establecer una confianza, que pueda existir una confianza entre la sociedad y la industria minera. Y creo que un paso esencial para eso es la transparencia. En el fondo, que haya transparencia con todo lo que ocurre, transparencia con datos. Y hay iniciativas internacionales, las cuales menciono en el libro, que buscan justamente tener que la industria minera y también la industria de fundiciones, o sea, no solamente la producción de materia prima, sino también el procesamiento y la fabricación que usan materia prima, tenga transparencia. ¿Y por qué se piensa que esto es correcto? Porque en el fondo eso ayuda a lo que llamamos la licencia social, que es básicamente el tener ese permiso de poder trabajar de una buena forma con la sociedad. De acuerdo. Y yo creo que es la única forma de poder seguir adelante. También menciono otras iniciativas muy importantes, como es, por ejemplo, que haya mayor participación de las comunidades que están aledañas a una operación minera, por ejemplo, en la misma operación. Es fundamental. Yo creo que tener un avance que sea más inclusivo con diferentes actores de la sociedad y, por supuesto, que tenga menor impacto medioambiental. Hay muchas iniciativas que se están tomando y que ya están ocurriendo. De hecho, por ejemplo, cambiar las flotas de camiones de una operación minera a que funcionen en base a hidrógeno verde, o, por ejemplo, que sean eléctricos. Todos esos son pasos importantes. Sin duda. Pero yo creo que las cosas más importantes es recobrar y establecer una confianza y una buena relación con la sociedad. De todas maneras. Bueno, y quizás este libro ayuda en algo a ese proceso también. Todo lo que brilla es el libro de la geóloga Irene del Real. Gracias por haber estado con nosotros, Irene. Muchas gracias por tenerme acá. Los invito a que hagamos un corte en esta edición de Minería 360. Al regreso, vamos a conversar sobre una de las grandes tendencias tecnológicas del 2023, la inteligencia artificial y su aplicación en la minería. Pausa y volvemos. Seguimos aquí en Minería 360 y vamos a hablar en particular de la transformación digital que ha tomado diversos espacios de trabajo en todas las industrias y por supuesto que la minería no va quedando atrás. Por el contrario, van a la vanguardia en la adopción de muchas de estas tecnologías. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial, de machine learning y muchas más que ayudan a que operaciones manuales ahora puedan ser automáticas. ¿Cómo funciona? En el siguiente informe les contamos. Este robot recorre e inspecciona tranques de relave, lugares que son difíciles y de alto riesgo para los trabajadores. Lo hace de forma autónoma y fue creado con tecnología chilena para la minería. Podemos acceder a lugares donde usualmente las personas no pueden llegar. Fabricamos robots e instrumentos que permiten generar estos gemelos digitales. Muchas veces en la práctica esto se traduce en hacer un escaneo tridimensional de algún lugar, utilizando LiDAR, utilizando cámaras digitales. McIntel decidió aportar por la seguridad de los trabajadores. En su taller de Recoleta fabrican equipos motorizados con el fin de automatizar las tareas. Aquí, por ejemplo, estamos analizando datos que se recogen en la minería. Pero no son los únicos. Según el estudio Madurez Digital de la Industria Minera de Accenture junto al Centro de Innovación de la Universidad Católica, 3 de cada 5 empresas cuenta con un área específica para liderar la transformación digital. Nos damos cuenta que están avanzando un montón en implementar tecnologías y en digitalizar la minería. Pero lo que también vemos es que la minería no lo cuenta. No se dedica a contarle al público todo lo que van haciendo. Entonces nos propusimos juntarnos con la minería y diseñar juntos un estudio. Según los resultados, a pesar de que más del 60% de las organizaciones cuenta con planes concretos, la principal barrera es la adopción e implementación de nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, la mayoría de las tecnologías se están implementando de forma más activa en el desarrollo y operación de las minas. El abanico entero de tecnologías lo están implementando. Te encontrás con realidad aumentada, te encontrás con analítica, te encontrás con drones, con wearables, que son dispositivos en las ropas de las personas. Un montón de desarrollos que quizás uno no lo sabe y que están en toda la cadena de producción. Esto es lo primero que identificamos.
El último índice de transformación digital reveló que los proveedores mineros crecieron 5 puntos, mientras que a nivel nacional fue solo de 2 puntos. Crecimiento que se aceleró en las dimensiones de la adopción digital. Sin embargo, el nivel de madurez actual en cambio organizacional sigue siendo el más alto. La minería está enfrentando desafíos tremendos en términos de productividad, pero yo te diría que el principal factor hoy día es la seguridad. Los trabajadores este año llevamos 2 accidentes fatales, que es un número muy alto, y igualamos todos los fatales que tuvimos en todo el 2022. Así que avanzar en la menor exposición al riesgo de los trabajadores es una de las principales ventajas de la automatización y de la robotización. Los proveedores tienen una ventaja, en este caso, que en general, al ser más pequeños y ágiles que las grandes compañías mineras, eso les permite poder avanzar en su transformación digital de forma más rápida. Las empresas que son más pequeñas son empresas que tienen mayor facilidad para innovar, así que es muy probable que una empresa pequeña haga una innovación y después se la presente a sus potenciales clientes, que como son empresas grandes, mineras. Dentro de las oportunidades que trae la digitalización está la reconversión del talento. Al respecto, 68% de las organizaciones implementan planes concretos para promover e impulsar el desarrollo de nuevos talentos digitales. Que para adelante las organizaciones necesitan ir reuniendo nuevas áreas, la analítica, la tecnología operacional con la tecnología de la información. Si uno no hace toda la inversión en digitalización, no va a poder alcanzar esas metas de productividad. Adopción de tecnologías que serán cada vez más permanentes, donde la industria minera posiciona nuevos talentos, competencias y un nuevo nicho tecnológico en camino a la minería del futuro. Nos vamos ahora hasta Sudáfrica para contarles una curiosa historia. La ciudad más grande de ese país, Johannesburgo, es una ciudad que se formó en torno al oro. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuál es la historia? Se lo contamos a continuación. La historia del Dorado, la legendaria ciudad de oro, se relaciona con Sudamérica, pero ¿sabías que fue en África donde una mega ciudad le debe su existencia a este preciado metal? Hablamos de Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Fundada en 1886 a causa de una fiebre de oro que generó un gran campamento minero en el área, en tan solo 10 años la población de la ciudad ya superaba las 100.000 personas. Esta fiebre trajo un masivo desarrollo en la zona que incluyó la construcción de la primera carretera del país. Johannesburgo, apodada como la Ciudad del Oro, se convirtió en el centro metropolitano de todo el sur de África. El desarrollo de la industria llegó al punto que el 30% de la producción mundial de oro en 1993 provenía de este país. Si bien hoy en día Sudáfrica es el 22º productor mundial de oro, lo que dejó su auge ayudó a convertirlo en uno de los países más desarrollados del continente africano y hasta el único en ser anfitrión de un mundial de fútbol. Bien, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este capítulo de Minería 360, donde seguimos revisando los temas más importantes de la última temporada. Recuerden que en nuestro sitio web cnnchile.com, en la sección de Minería 360, pueden encontrar el contenido que vimos hoy día y otros, por supuesto. Nos vemos a la próxima. Minería 360 fue presentado por Sagu. Con tu pyme, la gran minería juega de local.